Sigue el tema de Andrei Esmaet y su adición a la publicidad que muchos quieren ver, muchos que no saben del deporte, aunque yo sepa su 100%, pero muchos que no saben del deporte, que quieren ver solamente tipos dopados en el mismo. En este caso, las cosas se encendieron por algo, una intervención de Devon Larratt, supuestamente, que vamos a hablar de esto, así que comencemos. Saludos amantes de la lucha de brazos, bienvenidos a un nuevo video del canal. En este caso, a través de un video reciente, en el canal de Pradet también, supuestamente, como Devon Larratt tiene supuestamente un buen trato con Kirill Sarychev, Devon Larratt lo llamó y le indicó la posibilidad de verse apoyar. Lo busqué en Instagram, no lo vi, lo busqué en YouTube, no lo he visto. Yo no soy de manejar mucho Facebook, de que lo hicieron en Facebook, donde Kirill Sarychev pone la llamada de Devon Larratt, donde te le indica que si le gustaría enfrentar a Andrei Esmaet. Sería algo raro porque ambos son rusos. Y en este caso, Andrei Esmaet supuestamente respondió que podría pensarlo. Entonces, con respecto a esto, hay varios puntos que analizar. Con respecto a Andrei Esmaet, obviamente le pagarán un buen dinerito. Incluso hacia el nivel que me menos que le pagaría un dinerito superior a un pulseador común. No Larratt, no Levan, no Vitali, sino un pulseador común, me imagino. Que no tiene ningún tipo de sentido porque es un pelotudo que se infla de esteroides, tiene una fuerza descomunal, tiene unas características de dimensión descomunal, pero no es un atleta. Entonces está bien para atraer el público, para atraer más público a la pulseada, porque más allá que eso está en contra de los chicos naturales, los monstruos son los que traen la atención del público y quizás sea una forma de atraer al deporte más personas. Está, digamos que en un crecimiento. De uno, ¿qué es más atractivo? Ver o Andrei Esmaet versus Brian Chow o Kirill Sarychev versus Brian Chow. Siempre va a existir, y eso es histórico, la polémica entre rusos y norteamericanos, así como Rocky. Es más atractivo que ver un ruso contra un ruso. Es como ver, yo lo puse hace algún tiempo con respecto al combate que me gustaría ver, no estaba mejor, Gennady Bikinia, que le ha ganado 2 veces a Levan, contra Levan. A ver, un georgiano contra un georgiano va a ser bastante complicado. En este caso, ¿qué atracción puede tener Kirill Sarychev contra Andrei Esmaet? Dos bestias pardas del deporte, tal cosa. Verlo en Estados Unidos, uno va a ser bastante complicado, tener que ser algún evento en Europa. Esto hablan de verlo en Siberia, o de verlo algún evento en Rusia. De la única manera que pueda aceptar Esmaet, quizás no tenga visa. Con respecto a técnicamente, son dos sujetos que llevan tiempo practicando de forma amateur el deporte, ni siquiera con otros competidores medio decentes. Más ellos creo que han estado juntos pulseando, practicando. ¿Quién puede tener la ventaja? Lógicamente, para mi opinión, Kirill Sarychev tiene un poco de ventaja. Coloquen en la casilla de comentarios, ¿a ustedes les causaría algún atractivo ver a Kirill Sarychev versus Andrei Esmaet? Coloquen en la casilla de comentarios. Repito, para mi opinión sería más interesante verlo contra Brian Chow, aunque yo he indicado varias veces que Brian Chow, no digo que vaya a perder ni contra Sarychev, ni contra Esmaet menos, pero debería ir contra otro, aunque bueno, hay muchos rumores con respecto a Brian Chow, que Brian Chow supuestamente desde el evento de este versus este 19 se ha borrado un poco, quizás sí, porque yo lo he visto en su canal de YouTube, sigue haciendo pulseada, estuvo con Yujimifu, como se llama el pendejo este, y contra otro, pero no es en los videos constantes que hacía antes de pulsear, no, ahora está haciendo cosas de hombre fuerte, contenido variado. Pero en este caso Brian Chow debería tener otros atletas antes de enfrentar a Sarychev y posiblemente a este Andrei Esmaet. Repito, el contacto fue con Devon Larratt y Devon Larratt fue el que llamó a este sujeto, y Devon Larratt recuerda que fue el que, para mi opinión, él fue el que intentaba meter la moda, o más quizás estratégica, de meter strongman, hombres fuertes al deporte, y fue el que hizo meter a Brian Chow. Habló una vez de Magnus Manson, no sé qué pasó ahí, y habla de algunos hombres fuertes para meter al deporte. Eddie Hall, para
captar más gente, porque obviamente estos son influencers o gente que mueve masas en público, y sería, digamos que bastante interesante. Pero de ahí a ver un combate entre Sariche y Ismael, por ejemplo, para el público norteamericano, yo no creo que todos conozcan a Ismael y no creo que todos conozcan a Chris Sarichev. Ellos no van a estar en Estados Unidos, un evento sería en Europa. En fin, no sé. Opiniones con respecto a este posible combate, si lo acepta, sobre todo Ismael. Él ha indicado 1.500 millones de veces que no está interesado, pero también se habla de un contrato que hizo Ismael con la empresa de Larry Will, pero también le indicó Practe, y también con respecto al que Chris Sarichev también le ofreció un contrato, pero este no lo aceptó. En fin, coloca en la casilla de comentarios qué opinan con respecto a este tema de la llamada de Von Larrat a Chris Sarichev. Yo sé que el 2026 vienen grandes cosas en el deporte. Háblase por ustedes.